Dios le bendiga, hermano, en esta oportunidad. Es un gozo nuevamente saludarle y llegar hasta sus hogares o el lugar donde usted se encuentre recibiendo esta señal en este momento, en el momento en que lo esté haciendo y que el Señor le haya dado la oportunidad de hacerlo. Me gustaría iniciar pidiéndole al Señor que Él nos dé la guianza. Ahí usted donde está, en su lugar donde está viendo este video, puede también cerrar sus ojos y por la fe podemos unirnos en oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tu misericordia nos permite estar en este lugar, estar en este momento, Padre, para poder buscar de ti, buscar de tu palabra, buscar de tu guianza. Te pedimos que puedas instruirnos en este momento, puedas, Señor, edificarnos. También, Señor, darnos la fortaleza para seguir, Señor, en este caminar. En el nombre de Jesús, lleva esa bendición a cada hogar que está recibiendo, Padre, esta señal, este video en ese momento, y que puedan recibir esa bendición y tener ese ambiente que tú puedes, Señor, otorgar por medio de tu presencia. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables y nos guíes en este momento. Amén. El deseo de mi corazón es ser breve, pero que el mensaje pueda quedar claro en nuestro corazón en esta hora. Hay una situación que en estos tiempos ha sido más evidente. La falta de esperanza para el hombre, la falta de esperanza para la humanidad. Tenemos todo tipo de situaciones en todo el mundo. La principal que afecta en este momento, que todos la conocemos, esta pandemia que ha venido a cambiar todo, la vida de todo el mundo, y que a muchos les ha traído una falta de esperanza. Y la palabra de Dios tiene en muchos versos, en muchos pasajes, esto precisamente, el hablar de los que esperan, de lo que es el esperar en el Señor. Y en esta oportunidad quiero iniciar con este verso que está en Isaías 40:31. Si usted puede buscarlo para leerlo juntos. Yo voy a leer una versión que me llamó mucho la atención, la forma en la que se plantearon las palabras de este verso. Yo creo que es muy conocido. Isaías 40:31 dice esta versión: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Este verso es bastante conocido. Incluso si usted no asiste a una iglesia o si nunca ha estado tal vez dentro de una iglesia o pertenecido, ¿verdad?, a alguna enseñanza en específico de la Biblia, usted ha escuchado en algún momento esto. Este verso es muy conocido, incluso se puede ver en otros medios, no solamente en una iglesia. Este verso lo utilizan incluso en producciones cinematográficas, lo utilizan musicalmente también. Se ha utilizado mucho, y no solamente en el ámbito conocido como cristiano, sino en el ámbito secular. Hay canciones que mencionan este verso, hablando de tener estas nuevas fuerzas, pero analizándolo un poco y examinando un poquito las palabras con las que se plantea en esta versión, en esta tarde es lo que quiero yo comunicarle. La palabra en la que me quiero centrar está en otra versión y es la que más se utiliza. Dice: los que esperan en el Señor. Esta, como les digo, dice los que confían, pero la mayoría de versiones de la Biblia que están en este verso dicen los que esperan en el Señor. Entonces me quise detener precisamente en eso, los que esperan, pensar un poquito de qué es esto. La palabra esperar es un verbo que significa tener esperanza, es decir, poseer esperanza, poseer la esperanza. Y yo creo que también la palabra esperanza o la definición de esperanza todos la tenemos muy clara, ¿verdad? Porque utilizamos y escuchamos muchas veces refranes, ¿verdad? Como el decir, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? O
cuando nosotros decimos algo que todavía estamos, que pareciera que no se va a lograr, pero uno dice, tengo la esperanza de, ¿verdad? Espero que no sea completar esta frase, tengo la esperanza de ver a Guatemala en un mundial. Eso no es importante y es muy difícil, pero como la esperanza es lo último que se pierde, pues usted decide, ¿verdad? Pero no es esto. Estamos hablando de esperar ¿en quién? Dice, en el Señor. Y eso es lo más importante. Yo creo que todos en este caminar cristiano tenemos esto en común, que todos decimos esperar en el Señor, que estamos esperando en el Señor. Entonces, creo que es bueno que hablemos un poquito sobre esto. Vamos a ver algo un poquito detallado de este verso para entrar en lo que quiero comunicarle en esta hora. Primero, los que esperan en el Señor, ¿verdad? Les decía, esperan en el Señor. Vimos la otra versión que dice los que confían en el Señor. Ahí esperamos, ahí estamos definiendo un grupo, estamos definiendo a cierto tipo de persona, podríamos decir. Los que esperan en el Señor, los que confían. El que espera ha puesto su confianza en. Y al hablar también confían en, estamos hablando también dentro de, ¿verdad? Es decir, si alguien confía, se mantiene en eso. Si alguien espera, se mantiene en eso, se mete a eso. Es decir, si alguien confía en alguien, pues está esperando todo de ese alguien. Y aquí dice otro, lo que me llama la atención y es lo que les quiero transmitir en esta hora. Dice, encuentran nuevas fuerzas, decía esta versión, o encontrarán nuevas fuerzas. Entonces los que confían, los que esperan, encuentran nuevas fuerzas. Luego dice, vuelan alto como con alas de águila. Es una comparación a cómo vuelan las águilas, es decir, muy alto. Luego dice, corren y no se cansan, caminan y no desmayan. No sé si usted se da cuenta en esta porción de la palabra. Dice que los que esperan en el Señor hacen estas cosas. Encuentran nuevas fuerzas, renuevan sus fuerzas. Vuelan como con alas de águila, corren y no se cansan, caminan y no desmayan. Aquí lo que veo yo son acciones. Y esto es bastante interesante porque la palabra esperar se puede definir como permanecer en un lugar, dice, hasta que ocurra lo deseado. Y me llamó mucho la atención porque cuando dice los que esperan en el Señor, encuentran nuevas fuerzas. Vuelan, corren, caminan, es decir, no están estancados, no están estáticos, no están inmóviles. Y eso es lo que me llamó la atención y decidí estudiarlo un poquito más. Entonces la palabra, como les decía, se puede definir como esperar o estar en un lugar hasta que ocurre lo deseado. Pero esperar no significa estar inmóvil, no significa estar sin fruto. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar. Tengo 3 puntos que quiero compartir con usted en esta hora. Sobre los que esperan. Quedando claro de que los que esperan no significa que están sin hacer nada. No significa que están sin accionar, como lo que vimos. Estos ejemplos que daba este verso, ¿verdad? De volar, correr, caminar. Habla de que los que esperan tienen una vida de acciones, una vida de frutos. Y eso es lo importante y lo interesante de este verso que encontraba. Entonces, vamos a definirlo de esta manera. Los que esperan, primero, saben qué es lo que esperan. Nadie se pone a esperar algo si no sabe qué es lo que está esperando. No va a encontrar usted a nadie esperando en una parada y decirle, ¿qué vos estás esperando? La verdad no sé cuál estoy esperando, pero aquí estoy esperándolo. Si no sabe cuál es el que está esperando, va a pasar y se va a ir. Nunca va a encontrar el bus que espera, porque no sabe qué es lo que está esperando. Y esto es muy importante para nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos profesando la fe en Cristo Jesús, necesitamos saber qué es lo que esperamos, qué esperanza hemos recibido de parte de Él. Y la primera y la más importante es la esperanza de la vida eterna, para la cual en una ocasión anterior estuvimos hablando, para la cual debemos de trabajar también,
para la cual también debemos de obrar. Y esto va muy relacionado con ello. En 1 Corintios 15, 19, usted puede encontrar un verso que llamó mucho mi atención. Por eso mismo lo quise leer en varias versiones y le quiero compartir 4 de ellas. 1 Corintios 15, 19. Al hablar de que los que esperan saben qué es lo que esperan. Dice la palabra en esta porción, la primera versión, en la Nueva Biblia Latinoamericana, dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, dice, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Le voy a leer otra versión. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Una versión más. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero hay una versión un poquito más fuerte que dice: si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo. Y en este verso Pablo está enseñando acerca de la resurrección de Cristo y cómo por medio de su resurrección nosotros también adquirimos esa potestad, esa posibilidad de tener una vida eterna, de revivir, de resucitar por medio de Él a una vida eterna. Porque Él decía, si solo para esta vida estamos poniendo nuestra esperanza en el Señor, ¿para qué? Bueno, para que Él haga en esta vida lo que nosotros queremos lograr, lo que tenemos planificado, y después no importa nada. Por eso le digo que va muy de la mano con lo que vimos en una ocasión anterior. Es importante que veamos que nuestra esperanza no es para esta vida solamente. En esta vida debemos de vivir en esa esperanza. Debemos de practicar en esa esperanza. Pero nuestra esperanza es en una vida eterna, en lo que sigue, en lo que viene. No solamente en lo terrenal. Si muchas veces puede haber alguien en una iglesia por muchos años solamente creyendo que esto es lo que necesita, que necesita solamente llegar a tener un privilegio, llegar a tener un puesto en la iglesia y que con eso va a estar feliz. No es solamente para eso, nuestra esperanza es mucho más que eso. Nuestra esperanza está en Cristo. Por eso dice que si solo fuera para eso, estaríamos muy mal, quedaríamos muy en poco. Entonces debemos estar seguros que nuestra esperanza en Cristo no es solamente para esta tierra, no es solamente para lo que estamos viviendo, solo esperar en que Él nos va a proveer, en que Él nos va a guardar. Estamos esperando en Él, estamos esperando en estar con Él en una eternidad, en una vida eterna, gloriosa que Él nos ha ofrecido. Entonces es importante ver este punto. El que sabe lo que espera, espera tranquilamente, espera con gozo, el que sabe qué es lo que espera. Y aquí hay algo que me ponía a pensar yo. El que espera tiene solamente dos opciones. Al esperar, desesperar, que es retroceder, ¿verdad? Y prosperar, que es ir hacia adelante, es ir dando pasos en esa esperanza. Las tres palabras tienen una misma raíz, podríamos decirlo. La parte donde dice spe, que esta significa tener éxito, es progresar, hacer algo, avanzar. Entonces, cuando hablamos de desesperar, estamos hablando de dejarlo, de darse por vencido. Y cuando hablamos de prosperar, es avanzar hacia la esperanza que se tiene. Y creo que este pensamiento nos puede ubicar muy bien en esta situación. Al esperar, solamente tenemos dos opciones, solamente tenemos esas dos opciones. O desesperamos o prosperamos. Yo creo que es muy conocido para todos este ejemplo, ¿verdad? Porque en Guatemala, Latinoamérica, o no sé si mundialmente, hacer cola es lo de siempre. Va usted al banco a hacer cola. Va usted al supermercado a hacer cola. Va usted a vacunarse contra el COVID a hacer cola, ¿verdad? Cualquier cosa, por lo regular, hay que hacer una cola. Y esto es espera. Llega usted a un restaurante y le dice solamente que hay 20, 25 minutos de espera. Usted decide, desespera, o sea,
se va, o prospera y espera avanzar hasta que llega. Igual pasa prácticamente. Entonces, ¿qué sucede en ese proceso? ¿Qué se practica? La paciencia. Y la paciencia es muy interesante porque no solamente se refiere a alguien que no hace nada, sino a alguien que soporta, alguien que tiene el temple de poder mantenerse, de poder seguir avanzando. Entonces, es interesante ver este pensamiento que cuando estamos esperando y sabemos lo que esperamos, no vamos a desesperar, sino al contrario, vamos a prosperar. Y luego tengo como el segundo punto, el que espera se prepara para lo que espera. Ese es otro punto muy importante que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro caminar. Yo estoy esperando en el Señor, estoy esperando al Señor también, pero me estoy preparando para cuando llegue ese momento, me estoy preparando para cuando venga ese momento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que reflexionar. Y para eso también hay muchos ejemplos. Veía un ejemplo que alguien comentaba en alguna ocasión acerca del esperar algo. Y creo que va muy de la mano con este verso que voy a leer a continuación. Lo voy a leer primero y luego le voy a hacer esa referencia. Santiago 5:7. Santiago 5:7 dice de esta manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces, aquí hay varios puntos que podríamos resaltar y analizar, pero el mensaje en sí está muy claro. Está pidiendo la paciencia de esperar la venida del Señor. Es decir, es una promesa que el Señor hizo y la va a cumplir. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Esperar con paciencia. Tener la paciencia, pero como le decía, la paciencia no es solamente el no hacer nada. La paciencia significa soportar, la paciencia significa vencer obstáculos, la paciencia significa sobrepasar cosas que puedan venir en contra de nosotros. Y nos da un ejemplo, hace una comparación. Dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Yo leía un poquito acerca de esta lluvia temprana y tardía y veía que hacía referencia al tiempo de siembra en Palestina, si no estoy mal. Y habla de que recibe dos lluvias. Una que es la lluvia en otoño, si no estoy mal no recuerdo. Y esta lluvia ayuda a que la tierra empiece a aflojarse, que la lluvia quede preparada para poder hacer la siembra. Entonces veamos el proceso del labrador. El labrador, no solamente aquí vemos algo claro, de que el esperar no es solamente estar estático. En este caso el labrador espera la lluvia. Viene la lluvia temprana, que es en esa temporada que le digo, para preparar la tierra que ha estado recibiendo sol, se ha secado, se ha vuelto tal vez un poco árida, pero viene esa lluvia a preparar esa tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace el labrador? Cuando viene esa lluvia, él empieza y trabaja la tierra y siembra la semilla. Luego de haber hecho ese trabajo, vuelve a esperar. Y vuelve a esperar un tiempo cuando viene la lluvia tardía, que es la que va a ayudar a que el fruto germine. Después de que el fruto tuvo su tiempo de estar bajo la tierra, esta lluvia tardía va a ayudar a que el fruto empiece a verse. Y esto es bien interesante, esta figura que nos dan, principalmente por la paciencia. Es decir, nosotros muchas veces queremos el recibir algo que esperamos, pero sin esperar. Y eso es muy interesante, porque no se puede esperar algo si no se espera, ¿verdad? Es decir, yo espero recibir esto, pero lo quiero ya. No se puede esperar algo si no hay un tiempo para recibirlo. No sé si me doy a entender, pero yo creo que sí. Entonces, al ver este ejemplo, vemos cómo hay una acción. Hay una acción de diligencia. Es decir, si el labrador dijera, yo espero mis elotes en tal fecha, pero viene la lluvia, prepara la tierra y él nunca llega a labrarla, a ararla, a poner la semilla.
Cuando llegue el tiempo de recibir la semilla, ¿qué va a recibir? Nada, porque no puso su parte, no hizo la parte de su trabajo que le tocaba. La lluvia llegó la temprana, pasó el tiempo, llegó la tardía, ¿hubo un fruto? No, porque el labrador no hizo su tiempo, no hizo su trabajo. Nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, necesitamos conocer también los tiempos del Señor para nuestra vida. Cuando el Señor nos está pidiendo hacer algo, cuando el Señor nos está pidiendo accionar en algo, debemos estar atentos y debemos de estar en obediencia. Hablando de esto, quiero compartirle 2 ejemplos que yo sé que usted conoce con mucha exactitud, porque son muy conocidos en la Biblia. El caso de Noé y el caso de Abraham, que ellos son muy grandes ejemplos. El de Noé es muy fácil de recordar y de entender. El Señor le pidió hacer un arca y le dijo, va a venir un diluvio y va a terminar con todo. Desde el principio, Noé sabía qué iba a pasar, Noé obedeció. Noé tuvo la actitud de obedecer. El Señor le dijo, haz el arca de estas medidas, con este material, de esta forma, que entren estos tipos de animales en esta forma, y él obedeció, él accionó. No se veía ni una seña de que fuera a llover. Si no estoy mal, hasta ese momento no había llovido en la tierra. No estoy seguro, no me puse a ver ese detalle, pero por lo menos sí se entiende de que por mucho tiempo la gente no había visto lluvia. No conocía exactamente lo que era tal vez una lluvia o un diluvio, aunque sí lo entendieron porque se burlaban. Y le decían, esto no va a pasar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pasó mucho tiempo. Noé tuvo que construir el arca, trabajar en ella, poner los detalles que le pidió el Señor, hacer todo. Y durante todo ese tiempo, lo que Noé estaba haciendo era esperar. Pero Noé no estaba sentado sobre una piedra, no estaba sentado debajo de un árbol. Él estaba construyendo el arca. En el tiempo que nosotros, el Señor nos llamó a sus caminos y nos dijo y nos prometió volver por nosotros, ese tiempo no es para sentarnos a esperar y a seguir como siempre hemos sido. Ese tiempo es para trabajar y preparar, para poder preparar nuestra vida, para poder ser levantada, para poder ser recibida por Él. En este caso, Él pasó muchas dificultades, muchas burlas, persecuciones posiblemente por lo que estaba haciendo. La gente le decía que estaba loco. Me imagino que más de alguno quiso agredirlo y hacerle daño al arca. No sé, pudo haber pasado tanto que ahora lo podemos ver. Cuando alguien tiene la fe en el Señor y miran que su fe es fuerte, su fe es estable, su fe está bien aferrada al Señor, tratan de desviarlo, tratan de atacarlo. Y lo podemos ver en todos lados ahora. Todo el mundo, el mover del mundo está queriendo imponerse sobre todos. Las conductas están queriendo imponerse sobre todos, y el que no las quiere tomar está recibiendo un rechazo, está recibiendo ataques. Y eso lo vio Noé, pero él mantuvo esa obediencia al esperar en Dios. ¿Y qué sucedió? Llegó el diluvio. Llegó para lo que él estaba esperando y se cumplió. Y Noé y su familia fueron salvos. Y ese ejemplo es muy interesante. En el caso de Abraham, también rápidamente, usted recordará, el Señor le dijo, quiero que me entregues a tu hijo. Quiero que sacrifiques a tu hijo para mí. Y Abraham solamente pudo ser obediente. Pero hubo algo que me llamó la atención que Abraham le dijo a su hijo Isaac. Cuando Isaac le dijo, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio, padre? Él le dijo, Él proveerá. Yo no creo que él haya dicho esto solamente para engañar a Isaac, para no decirle la verdad. Yo creo que él estaba seguro de que el Señor lo había mandado a hacer algo y que él iba a hacer la obra. Yo sé que él iba dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho, pero había algo en su corazón, había una esperanza de que el Señor tenía un propósito. A veces el Señor nos hace pasar por momentos difíciles, pero si Él nos dio una esperanza, eso es lo que nos tiene que mantener, eso es lo que nos tiene que sostener, porque los que esperan obedecen. Si estamos obedeciendo y estamos viviendo situaciones difíciles,
debemos de saber que podemos seguir esperando en Él. Podemos seguir esperando en las promesas de Él. Si estamos viviendo situaciones difíciles por desobedientes, necesitamos corregir nuestro caminar. Eso también es importante. Y el último punto, ya vimos los dos primeros puntos que le comentaba, que el que espera debe saber qué es lo que espera, y el que espera también se debe de preparar para lo que espera. A este punto, le decía yo, veía un ejemplo en una oportunidad, que alguien le contaba a otro una pequeña anécdota sobre un labrador precisamente, que estaba, le dijeron que la lluvia iba a venir en tal fecha, ¿verdad? Iba a estar entre tales días. Y lo llegaron a encontrar arando la tierra, preparándola, moviéndola y haciendo todo. Y le dijeron, ¿y qué estás haciendo? Preparando la tierra. Pero si todavía no ha llovido. No ha llovido. Le dijo, pero cuando llueva, la tierra tiene que estar preparada. Es decir, el que espera tiene que estar preparando su vida para lo que espera. Y con esta última parte que vamos a ir ya terminando, es la tercera parte. No todos los que esperan están preparados. Va muy de la mano con lo que hablábamos anteriormente, porque el esperar es también prepararnos, y no todos los que están esperando están preparados. Muchos podemos haber diciendo, sí, yo espero al Señor, yo espero en el Señor, pero no estamos haciendo nada para cuando el Señor venga o para cuando el Señor obre. En una ocasión un jovencito me decía, de alguna manera un poco molesto, y yo creo que esto ya lo he contado en alguna ocasión, me decía, es que a mí el Señor ya me dijo que yo voy a ser pastor, y por eso no me interesa si nadie me pone atención, si nadie me toma en cuenta, porque el Señor me dijo que voy a ser pastor y yo voy a ser pastor. Ah, qué bueno, le digo yo. Y estudia la Biblia. ¿Ya has estudiado la Biblia? ¿Ya has aprendido sobre cómo estudiar la Biblia? ¿Has aprendido cómo compartir de la Biblia? No, me dijo, pero el Señor ya me lo prometió y yo le creo al Señor. Yo espero al Señor. Pues qué bueno, le digo, si el Señor lo puso en tu corazón, pero si el Señor puso en tu corazón eso, prepárate para eso. Porque cuando el Señor te da la oportunidad, si no estás preparado, no va a servir de nada. Entonces, es importante pensar en esto. Si nosotros estamos caminando en el Señor, hacer valer este caminar, hacer valer lo que nosotros estamos confesando. Si estamos diciendo, yo espero en el Señor, espero al Señor, estemos buscando prepararnos. Prepararnos para lo que Él quiere, para lo que Él necesita. De todo lo que podamos pensar nosotros como ejemplos de esperar algo, nadie espera algo solamente sin hacer nada. Siempre tiene que prepararse para lo que va a recibir. Y por eso voy al punto donde quiero terminar. Es una parábola bastante interesante que encontramos en la palabra. Es la parábola de las 10 vírgenes. Quiero que la analicemos ahí rápidamente y veamos esa comparación. Veamos primeramente los versos y luego vamos a comentar un poquito sobre ellos para ir terminando. Dice desde el verso 25, la parábola de las 10 vírgenes, dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahí vemos ya que está comparando el reino de los cielos, que es lo que nosotros estamos buscando, en lo que nosotros estamos viviendo y buscando crecer. Dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahí vemos ya que separó. Las 10 esperaban algo. Las 10 esperaban, de hecho, lo mismo, pero tenían características diferentes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, tomaron las lámparas, esperaban, pero no se prepararon. Es decir, tomaron la decisión, ¿verdad? Sí, yo ya acepté al Señor Jesús en mi corazón, pero ya no estoy haciendo nada por estar preparado, por estar listo, pensando que como ya alguien que adquirió una propiedad y ya con eso ya estuvo suficiente. Ni siquiera eso es, ¿verdad? Alguien puede trabajar mucho por una propiedad y al fin adquirirla, pero luego de adquirirla le toca tener mantenimiento, le toca pagar servicios, le toca un montón de cosas. Entonces, es decir, cuando adquirimos algo que esperamos, tenemos que mantenerlo. En este caso dice el siguiente verso, más las palabras
las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Ahí está la diferencia. Juntamente con sus lámparas. No solamente llevaron las lámparas, sino que las llenaron de aceite. Es decir, no solamente eran por decirlo así, de apariencia, porque llevaban sus lámparas. Las 10 seguramente se veían muy, muy bonitas, ¿verdad? Todas con sus lámparas. Pero 5 tenían aceite y 5 no. Cuando llegó el momento de la verdad, las lámparas que no tenían aceite no iban a funcionar. Entonces, aquí vamos viendo ese ejemplo. Luego dice, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se dieron cuenta que no estaban preparadas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es decir, cada quien prepara su vida para lo que espera. No podemos esperar que el otro nos ayude a prepararnos, que otro nos dé lo que necesitamos para estar preparados. Luego dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Llegó el esposo, llegó lo que se esperaba y 5 no estaban listas y simplemente no lo recibieron. Luego dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí vemos esta comparación tan clara sobre los que esperan. No se trata solamente de decir yo espero, no se trata solamente de estar en el lugar esperando. Se trata de estar preparado para recibir lo que se espera. Y en este caso, 5 de ellas estaban ahí, pero no tenían lo que se necesitaba. Y en esta noche mi deseo es que podamos reflexionar. ¿Estamos preparándonos para lo que necesitamos tener para cuando llegue lo que esperamos? ¿O estamos esperando solamente como una costumbre de palabra, para esta vida solamente, como decía Corintios? No vale la pena solamente para esto. Debemos de estar preparándonos y para poder recibir lo que hemos esperado. Este ejemplo es muy claro, mis hermanos. Las 10 estaban esperando al amado. Las 10 le amaban seguramente. Y las 10 querían estar con él. Querían recibirle cuando él viniera. Pero 5 de ellas, su amor no fue tan fuerte como para prepararse. Posiblemente, no sé, es solamente una suposición, ¿verdad? Tal vez esas 5 le conocían, decían amarle, pero en realidad no le amaban, porque no les importó tanto como para prepararse. Cualquiera que espera algo, se esmera, en prosperar, en avanzar. Entonces, terminando como manera de conclusión, mi hermano, no se trata solamente de que digamos, yo le espero, o cantemos, ven amado, porque es precioso cantarlo y decirlo y confesarlo, pero es necesario hacer lo que tenemos que hacer para recibirle, estar preparados, estar en las condiciones que Él espera vernos cuando Él venga. No se trata de estar en un lugar por mucho tiempo, como es la definición de esperar. Es de estar en un lugar esperando hasta que ocurra lo que se quiere. Se trata de prosperar en el conocimiento, en una experiencia, en relación personal. De esa manera es que nosotros estamos preparándonos para cuando llegue lo que esperamos. Y no se trata de decir solo que le amamos. Es necesario que ese amor se demuestre y se refleje en cambios en nuestra vida, en cambios que el Señor pueda ver en nuestra vida y recibir de nuestra vida. Eso es lo que va a ir preparando nuestra vida para lo que esperamos. Esto es lo que quiero dejar en su corazón y me gustaría terminar con una pequeña oración. Si usted en este momento, en ese lugar donde se encuentra, quiere cerrar sus ojos, hágalo con libertad. Si puede hacerlo, y pidámosle al Señor en esta noche
Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de recibir esa promesa, Padre, de poder recibirte y de poder, Señor, encontrarnos contigo y ser, Señor, levantados contigo y transformados de una manera gloriosa, Padre. Pero, Señor, queremos hacerlo, Padre, de la manera correcta. Queremos prepararnos y estar listos para cuando llegue ese momento. Aún, Señor, si no nos toca poder verlo en esta vida, saber que esa esperanza no es solo para esta vida, sino es para la vida eterna. Así como, Señor, los primeros que te siguieron, los primeros que te conocieron, los primeros que te recibieron, no llegaron a verlo en vida, no llegaron a verlo en la vida en esta tierra, pero mantuvieron esa fe, mantuvieron esa esperanza y caminaron en esa esperanza, prosperaron en esa fe. Y ellos podrán recibir de tu gloria y podrán recibir, Señor, ese regalo de la vida eterna en ti. Cuando tú, Señor, vengas, Padre, en tu segunda venida. En el nombre de Jesús te pedimos en esta noche que haga, Señor, que nuestro corazón pueda reflexionar, que nuestro corazón pueda, Señor, ser redarguido, Señor, y darnos cuenta. ¿Qué es lo que estamos haciendo para esperar ese momento? Si estamos preparándonos para cuando esa lluvia tardía, Señor, de ese fruto esperado. En el nombre de Jesús. Por favor, Padre, te pido que en cada hogar, en cada persona, en cada corazón, tú dejes ese anhelo, Padre, de prepararnos, de estar listos, Señor, para cuando lo que esperamos venga. De no solamente, Señor, esperar sin ningún fruto, de solamente esperar, Señor, sin hacer ningún cambio. Que podamos, Señor, esperar dando frutos en ti, Señor, caminando en ti, Señor, renovando nuestras fuerzas en ti, Señor, para poder correr, para poder caminar sin desmayar, Señor, para poder volar, Señor, tan alto como las águilas. En el nombre de Jesús, fortalece a toda vida, Señor, en todo lugar que esté necesitada en este momento de esa esperanza. Fortalece, Señor, y aviva ese fuego. Aviva, Señor, esa seguridad y esa convicción de que tú, Señor, vas a cumplir lo que has prometido. En el nombre de Jesús, bendice cada hogar, Señor, y cada vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.